Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un alimento creo que poco consumido, salvo en algunos lugares donde es de producción local, y vamos a ver cuál es su verdadero valor. Cuando hablo de valor de los alimentos, os podéis imaginar que no me refiero exclusivamente al valor económico, sino al valor nutricional, a lo que nos aporta cuando lo incluimos en la dieta, aunque el valor económico también es algo de lo que os hablo con cierta frecuencia, porque influye muchísimo, sobre todo a la hora de elegir los alimentos que vamos a comprar al hacer la compra semanal o diaria o con la frecuencia que la vayamos a hacer. Bueno, en esta ocasión me voy a referir a los mejillones, un marisco barato. Cuando hablamos de las recomendaciones de frecuencia de consumo de pescado, se suelen sumar a las de marisco, es decir, son prácticamente intercambiables. Si yo no soy capaz o no puedo consumir pescado azul, por ejemplo, los mejillones podrían ser un buen sustituto de ese pescado azul. Bueno, yo os diría que podrían ser hasta un buen sustituto de la carne. Si hiciésemos una comparación, una docena de mejillones, que es una cantidad, bueno, no muy grande, de unos mejillones bien carnosos, evidentemente si son así chiquititos, pues necesitaríamos más cantidad, pero una docena de unos mejillones buenos, de un buen tamaño, podrían equivaler al consumo de un filete de ternera de unos 150 gramos aproximadamente, es decir, es una equivalencia que nos puede hacer darnos cuenta de cómo nutricionalmente podemos jugar con diferentes alimentos, y en este caso una docena de mejillones tiene un precio infinitamente inferior al precio de un filete de ternera. Por lo tanto, ahí podemos jugar con esos ingredientes. Y me diréis, ya, pero es que los mejillones son muy perecederos. No pasa nada, tú los compras, los abres y los congelas. Y los tienes para utilizarlos cuando quieras. Tanto el caldo como la carne de los mejillones, que no tienen ningún problema a la hora de cocinarlos en otras recetas. Que quiero preparar un arroz con mejillones, saco los mejillones, saco el caldo congelado y cocino el arroz, con la precaución de añadir los mejillones en los últimos minutos de cocción para que tampoco se me queden súper resecos. Si los tengo con cáscara, pues los puedo introducir un poquito antes para que suelten el caldito, para que en ese caso, bueno, pues se vayan abriendo a medida que cocino el arroz. Dos formas diferentes, ¿no?, de utilizar el mismo ingrediente en función de cómo lo tenga conservado. Bueno, a lo que iba realmente es que nutricionalmente los mejillones tienen un altísimo valor nutricional. Quiero decir, las proteínas son de alto valor biológico, de muy fácil absorción y por lo tanto pueden sustituir a otros alimentos proteicos, como en este caso os he hecho la comparación, por ejemplo, con la carne. Además, son muy ricos en ácidos grasos omega 3, al igual que los pescados azules, y por lo tanto, ahí de lo que os he hablado antes, de esa posible sustitución del consumo de pescado azul por otros alimentos como por ejemplo los mejillones. Y en este caso podríamos incluir también otros bivalvos. ¿Por qué se llaman bivalvos? Porque tienen dos conchas que se cierran. Bueno, cualquier marisco que tenga dos conchas que sea bivalvo sería equivalente nutricionalmente, no exacto, pero sí parecido a los mejillones. ¿Qué ocurre? Que en general suelen tener un precio más elevado. Dentro de todos esos bivalvos, generalmente los mejillones son los más económicos. Podríamos decir que son como el marisco de los pobres. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Que prefiero ser pobre y comer mejillones porque creo que es el bivalvo que más me gusta de todos los que hay en el mercado. Así que a veces esas denominaciones, que pueden sonar así como un poco despectivas, bueno, pues dependiendo del gusto de cada uno,
pues ahí tenéis diferentes variedades, por supuesto. Bueno, seguimos con los mejillones, muy ricos en fósforo. El fósforo es perfecto para ayudarnos a cuidar los huesos, los dientes, todo aquello que deposita calcio en su composición, y además también para cuidar el funcionamiento de nuestro cerebro. También son muy ricos en vitamina B12, esa vitamina que necesitamos consumir de manera constante, aunque nuestro organismo es una de las pocas vitaminas del grupo B que es capaz de guardar, de acumular. Y por lo tanto, bueno, tenemos que mantener esos niveles de manera adecuada para evitar problemas neurológicos, problemas musculares, que son difíciles de detectar porque para cuando aparecen esos niveles han caído ya bastante y después recuperarlos, bueno, pues es un poco más complicado. Así que un buen aporte de vitamina B12 a través de la dieta nos puede asegurar que tenemos esos buenos niveles, siempre y cuando no nos falle a nivel digestivo la síntesis de jugos gástricos que son necesarios para la absorción de esa vitamina B12 que obtenemos a través de la dieta. Las proteínas de los mejillones son de fácil digestión, pero a veces nos podemos encontrar con que esos mejillones tienen partes como las barbas, que esas sí que son de mala digestión, y las podemos quitar, las podemos arrancar, que además nos dan un resultado mucho más vistoso y más agradable a la hora de limpiar, o una vez que están cocinados con una tijerita son muy fáciles de quitar esas barbas que no las vamos a poder digerir y que incluso a veces a la hora de masticar, si son muy grandes, pues nos pueden resultar un poco más desagradables. En relación a la cantidad de grasa de los mejillones, la cantidad de grasa no es muy alta y además podríamos considerarla grasas saludables por ese contenido, como os he dicho, de ácidos grasos omega 3, que podrían ser equiparables a los de los pescados azules. Beneficios de esos ácidos grasos omega 3, un mejor funcionamiento de nuestras células, porque esos ácidos grasos están presentes en todas las membranas celulares y además tiene un efecto antiinflamatorio. De hecho, se suele recomendar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 para las personas que tienen problemas cardiovasculares, por ese efecto antiinflamatorio de estos ácidos grasos. Además, los mejillones, y esto es algo que nos puede dar pistas, ese intenso color naranja, pues son muy ricos también en vitamina A, que es una vitamina potencialmente con efecto antioxidante que mejora además el funcionamiento, la síntesis de las células de nuestras mucosas, que es la piel que nos recubre por el interior, y también participa en la salud visual. De hecho, un déficit de vitamina A se suele asociar o suele aparecer como síntoma más frecuente la dificultad o la baja visibilidad nocturna, sobre todo es algo de lo que se nota así como con mayor facilidad. Por lo tanto, esos mejillones nos ayudan también a aumentar el consumo de vitamina A, que de origen animal no hay muchas fuentes que lo contengan. Además, los mejillones son muy poquito calóricos. Realmente la energía que vayamos a obtener cuando los consumimos muchas veces depende no del mejillón propiamente dicho, sino de todos los ingredientes que podamos utilizar al cocinarlos. Unos mejillones al vapor dependen de sí mismos, pero unos mejillones, por ejemplo, preparados con salsa de tomate, ya llevan ese tomate añadido. Unos tigres que llevan, por ejemplo, bechamel y que pueden estar fritos, llevan otros ingredientes añadidos y por lo tanto, bueno, pues estamos cambiando, ¿no?, la energía que obtenemos al consumir esos mejillones, porque a veces nuestro cerebro no distingue entre esos mejillones, entre los mejillones al vapor y los tigres. Siguen siendo mejillones. ¿Qué has comido? Mejillones. ¿Qué tipo de mejillones? En salsa, mejillones con arroz, mejillones como los de tigres con bechamel. El contenido calórico de todas esas recetas, evidentemente, es totalmente diferente.
Así que si queréis una recomendación es comprar mejillones cuando los tengáis de oferta y así aprovecháis las ofertas en el supermercado, abrirlos esa misma noche o ese mismo día que habéis hecho la compra, que es tan sencillo como ponerlos en una cazuela, poner la tapa, darle calor, esperar 5 o 10 minutos a que se abran, enfriar, separar la carne y congelar directamente. Es decir, en una media horita lo tenéis liquidado y tenéis mejillones y caldo para utilizarlo cuando queráis. Y vienen muy bien, la verdad, porque nos dan mucho juego a la hora de preparar recetas diferentes, incluso con verduras o con legumbres. Un plato de garbanzos con mejillones es una auténtica delicia. Si utilizáis una conserva de garbanzos y los mejillones que tenéis congelados, os queda un plato delicioso. Y no nos olvidemos de las conservas de mejillones, que también nos pueden dar mucho juego. Pueden ser al natural, pueden ser en escabeche, y a partir de ahí ya añadiríamos más ingredientes que aumentarían también el contenido calórico. El escabeche no nos va a aportar apenas nada más que ese saborcito, sí, un poco avinagrado, que puede resultar muy sabroso, pero a nivel energético no nos cambia las calorías de esa conserva. Si utilizamos otras con más ingredientes, evidentemente ahí sí empezamos a sumar, ¿no? Mejillones, por ejemplo, con tomate, con salsa de ostras o otras variedades que suelen aparecer también en esas conservas de mejillones. Por supuesto que recomendables también los mejillones para mantener una despensa saludable. Nos pueden servir para un aperitivo o incluso esos mejillones en escabeche para cocinar un plato de pasta, que os queda riquísimo. Así que espero que lo pongáis en práctica. Unos fideos salteaditos, la lata de mejillones, y tenéis una fideuá con mejillones en escabeche deliciosa en apenas 10 minutos. Así que espero que los tengáis siempre un poquito presentes en vuestra dieta. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.